Regresamos al final del capítulo 1 de nuestro estudio de la carta de Pablo a los Gálatas. Nos recuerdo del tema principal de esta carta, es una defensa del Evangelio. Es una defensa del Evangelio y también es una defensa de la autoridad de Pablo como apóstol de Jesucristo. No recuerdo de lo que Pablo está haciendo. Uno de los objetivos principales de Pablo es recordarles a ellos de quién es Él. Y es porque existe una vinculación entre la autoridad de Pablo y lo que Pablo enseñaba. Acuérdense que esta carta tiene un propósito, fue dirigida a un grupo de creyentes en Asia Menor, en la región de Galacia. Y es importante que consideremos lo que provoca la carta, ¿no? Es esencial para nosotros como estudiantes de la palabra de Dios entender las circunstancias que provocan esta epístola, este documento. Hay una razón por la cual Pablo ha escrito esta carta. No la escribe porque Pablo estaba aburrido, no tenía nada que hacer. Es importante que seamos estudiantes, que seamos buenos estudiantes de la palabra de Dios, que entendamos que hay ciertas reglas para el estudio de la palabra de Dios, y estas reglas estas reglas existen por un motivo, y eso es para que podamos entender la palabra de Dios a cabalidad, de manera correcta. Hay personas que ven a la Biblia como que si fuese un pedazo de plastilina, que pueden llegar a la Biblia y hacer lo que ellos quieran con ella, o agarrar simplemente el verso que nos parece, aquel verso que nos gusta, y elevar este verso y sacarlo de su contexto y darle una errónea interpretación y una errónea aplicación del texto. Lamentablemente en la gran mayoría de las iglesias ahora en día existe un montón de personas que se han memorizado un montón de versos de la Biblia, pero no conocen el contexto de esos versos, no conocen libros, conocen versos. Pero tenemos que entender que la Biblia es una colección de libros, no solamente de versos, libros completos con un propósito, que tuvieron un motivo, una razón por la cual fueron escritos. Obviamente hay propósitos que trascienden, propósitos universales que todos debemos entender, y uno de ellos es que Dios nos ha dado la palabra, su palabra escrita, para que la tengamos disponible y podamos conocerle a Él. Pero es esencial que nosotros como cristianos pues tengamos un entendimiento sano de la palabra de Dios, y esto solamente se obtiene considerando la palabra de Dios en totalidad, no solamente aquellas partes que nos atraen o que nos llaman la atención, como vemos muchos de nosotros que venimos a la Biblia simplemente por aquel verso que nos levante el ánimo, ¿verdad? Claro que la palabra de Dios tiene el poder de animarnos, tiene el poder de establecer y fortalecer nuestra fe. Eso es indudable, no está en tela de juicio, pero tenemos también la obligación de entender la palabra de Dios de la manera que Dios quiere que la entendamos. El hermano dirá, bueno, hermano, ¿y eso cómo es entonces? Bueno, una de las cosas que se tienen que considerar es que ¿cuál es el contexto? ¿Qué fue de qué se trata ese libro? ¿Con qué es el Espíritu Santo? ¿Con qué está tratando en este libro? ¿Cuál es el propósito del autor? Estas cosas, estas situaciones, estas preguntas son pertinentes y nos darán
un entendimiento más vasto y apropiado del texto. Pablo aquí está defendiendo el evangelio, se los reiteré, ¿verdad? Se los reitero, se los dije, se los sigo diciendo, porque este es el propósito del autor, que entendamos que el evangelio de Jesucristo es completo. Me refiero a que es perfecto, no necesita que ningún hombre lo modifique o lo haga más atractivo al oído humano. La semana pasada usé la analogía de la estatua de Miguel Ángel, su estatua del David, y cómo él la reveló en 1504, y cuando la reveló al mundo, la estatua estaba completa, era una obra completa, perfecta en todo lo que David intentó hacer. Y les dije que nadie se hubiese osado, al momento que David revela su obra maestra, nadie hubiese osado pararse y mover a David, hacerlo a un lado y decir, mira David, ahí te faltó, déjame usar el cincel y yo te voy a corregir aquí porque ahí te quedó una imperfección. Nadie osaría hacer eso con la obra del maestro, ¿no? Pero aún más, sin embargo, existen muchos pastorcitos que osan modificar el evangelio, y lo hemos modificado. Hemos ido de un evangelio de la regeneración, es decir, un evangelio que nos dice que el hombre necesita nacer de nuevo y que esto solamente viene por medio de la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús, y nos fuimos al evangelio de la aceptación a Cristo como la puerta de entrada al reino de Dios. Entonces el hombre ya no necesita nacer de nuevo, solamente necesita decir una oración para aceptar a Cristo en el corazón, y barabim, barabum, ya tenemos un cristiano nuevo. Y de esta manera las iglesias se han llenado de falsos conversos, de personas que creen que van para el cielo cuando están en camino al infierno. Porque hay un abismo entre el arrepentimiento y la fe y aceptar a Cristo. La pregunta no es, ¿quiere aceptar usted a Cristo, hermano? La pregunta es, ¿lo acepta Cristo a usted? Él es Señor, usted es simplemente un pecador condenado. Y este es el punto, ¿no? Esta es la aplicación, es aquí donde está el eslabón que nos conecta a la relevancia de esta epístola que Pablo nos da aquí a los Gálatas. Porque son cosas, como decimos, es cosa seria. El fallar a entender, el fallar o el adulterar el evangelio resultará en una condenación eterna. Esto es lo que Pablo está tratando de decirles. Vean el versículo 8. Es casi imposible para mí moverme de aquí, de este pasaje, porque es tan importante, es tan esencial, y no escuchamos. Pero vamos a hacer el intento. Versículo 11, final del pasaje. La última vez lo digerimos, ¿cómo se llama? Lo analizamos, ¿verdad? Lo desarmamos el pasaje para examinarle. Pablo les dice, quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es el producto del ingenio del hombre, ¿verdad? Es esa defensa de la integridad del evangelio. Estas no son las filosofías de Platón ni las ideas de Aristóteles. Esta es de revelación de Dios hacia el hombre. Lo que Pablo predicaba no eran las ideas y filosofías de Pablo. Lo que él busca establecer es que lo que él les dio a ellos fue algo que él recibió directamente del Señor Jesucristo. Y es en esto, en el hecho en el cual está basado su apostolado. Entonces en el versículo 12 él les dice, pues no lo he recibido de ningún hombre,
ni tampoco me ha sido enseñado por ningún hombre, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Es absolutamente indispensable que entendamos esa distinción y las implicaciones de esta distinción. ¿A qué me refiero? A la palabra revelación. Hay un abismo muy grande entre la filosofía del hombre y algo que es revelado por Dios. El punto de Pablo es que el evangelio que él predicaba, y válgame, hay que recalcar, ¿no?, que consistía en la vida, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. A eso Pablo se refiere al decir evangelio. Este evangelio descendía, es de origen divino, es decir, lo que Pablo proclamaba es el plan de Dios para salvar al hombre. Y consiste de algo que contradice todo instinto humano de grandeza. Cuando el ser humano piensa acerca de la grandeza, piensa en cosas grandes, en cosas majestuosas, piensa en el honor. Simplemente tenemos que ver a todas aquellas personas que tienen algún tipo de estancia superior o cualquier tipo de majestuosidad. Pensamos en cosas elevadas. Cuando pensamos en cosas de grandeza, pensamos en la elevación del hombre. Pero cuando hablamos de grandeza, y la grandeza y la majestuosidad y la gloria del evangelio está basada en la humillación del Hijo de Dios en esa cruz. Y es por medio de esa humillación del Hijo de Dios clavado en una cruz que Dios trae la gloria más excelsa al mundo. Pero contradice todo instinto de grandeza del ser humano. Porque cuando el ser humano piensa de grandeza, no piensa en humillación, piensa en agrandarse a sí mismo, en elevarse, en glorificarse a sí mismo. Es por eso que la lógica del evangelio contradice la lógica del hombre. Porque el evangelio llama al hombre a morir a sí mismo y vivir para Cristo. Y es por eso que Pablo lo dice claramente en su carta a los Corintios. Que la predicación de su evangelio, es decir, la predicación de la cruz, es locura para todo aquel que está pereciendo. ¿Por qué es locura? Porque contradice todo instinto humano, toda lógica humana. ¿Cómo puede ser posible que Dios ha conseguido la redención del mundo por medio de la muerte y la humillación de su Hijo? Hasta ahora en día, esta es una píldora muy difícil de tragar, imposible de tragar para el intelecto humano. Es por eso que, por ejemplo, los musulmanes, ¿verdad? Es la idea de que Dios se encarnó y Dios fue crucificado. Esto para ellos es blasfemia. Lo mismo para el judío. ¿Cómo puede ser posible que Dios haya sido humillado en una cruz? Pero es por medio de esta humillación que Dios trae la salvación. Y esta es la historia, esta es la esencia
que Pablo transmite a los creyentes. Este es el mensaje de la salvación. Y dice Pablo, este mensaje es el producto del ingenio de Dios. Y eso es lo que él quiere decir cuando dice que le fue dado por medio de revelación. Es algo que no se origina en el ingenio humano. El hombre no hubiera inventado este evangelio. El hombre no hubiera inventado ese plan. Las implicaciones son vastas. ¿Por qué? Porque el plan consistía en la eternidad pasada, cuando las tres personas de la Trinidad, entre ellos mismos, deciden qué es lo que va a suceder. Dios decide que la única manera que el hombre últimamente va a tener comunión con Dios es por medio del sacrificio de Cristo. Implica venir a la tierra, implica una redención, implica una caída del hombre, una redención del hombre, y esta será hecha y será concluida por medio del sacrificio del Hijo de Dios. Se habla de cómo Cristo condesciende, es decir, se humilla. Pablo lo dice, estando él en la forma de Dios, deja esa posición, se desviste de esa gloria, la cubre en un velo de carne, toma carne de hombre y en esta manera desciende a nuestro nivel. Es algo inconcebible. Mas, sin embargo, esto es lo que toma lugar. De esto consiste la encarnación, que Dios se hace hombre y al mismo tiempo permanece Dios. Él es el hombre verdadero y el Dios verdadero. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Es un misterio, pero es la verdad. No es que era mitad y mitad, ¿verdad? Esa era la mitología griega. Pablo lucha por expandir esta verdad, por explicarla, que en él habita toda la plenitud de la deidad. Es Dios quien condesciende, quien baja a la tierra a humillarse, a vivir una vida de santidad y perfección, a satisfacer todas las demandas de la ley y a presentarse tomando nuestro lugar. Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Tomaste mi lugar, cargaste con mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Entonces Pablo quiere que ellos entiendan que lo que ellos están menospreciando, ¿verdad? El contexto es que ellos estaban prestando atención al judaísmo, aquellos que habían llegado de Jerusalén y les decían, ustedes primero para ser cristianos tienen que circuncidarse y ser judíos. Entonces ya no se estaba entrando al reino de Dios por medio de la fe en Cristo solamente, aparte de las obras, sino que se estaba entrando por medio de las obras. De esa manera menospreciando la obra de Cristo, que es completa. ¿Qué quiere decir? Que es capaz de justificarnos delante de Dios simplemente por medio de poner nuestra fe en lo que Cristo hizo. Y eso es lo que Pablo está tratando de comunicarles a ellos. Pablo entendió que era muy difícil, que era imposible
satisfacer a Dios por medio de las obras. Se les recuerda en el versículo 13, le dice, porque vosotros, hermanos, habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, y habrán escuchado con cuán afán yo perseguía a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compañeros y compatriotas, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aquí viene el contraste en el versículo 15, dice, pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo le anunciara entre los gentiles, no proseguí enseguida a consultar con carne y sangre, ni subí a Jerusalén para consultar a aquellos que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y después regresé a Damasco. Pueden leer acerca de esto en Hechos 9, versículos 19 al 25. Entonces, dice Pablo, 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él pues 15 días, pero no tuve contacto con ninguno de los otros apóstoles excepto Jacob, el hermano del Señor. Y luego les pone Pablo una notita, ¿verdad? Probablemente esto fue escrito con su propio puño y letra. Les dice, en lo que les escribo, os aseguro, hermanos, delante de Dios que no miento. Ahora él les pone una nota ahí, un entre paréntesis, nos aparece a nosotros en la Biblia en el versículo 20, pero es realmente una nota, probablemente escrita por el puño y letra de Pablo. Pablo dictaba sus letras porque probablemente tenía problemas de la vista. Él dictaba sus cartas, pero esta nota es probable que él haya escrito con puño y letra para reenfatizar a los hermanos que lo que está diciendo es verdad. Siente la necesidad de decirlo, ¿no? ¿Cuál es el amor y la pasión de Pablo por ellos? Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, dice, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y por medio de esto ellos glorificaban a Dios por causa de mí. Pueden leer acerca de esto en Hechos 9:21. ¿Qué dice Pablo? Pasamos al capítulo 12. Y entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación. Es decir, Dios le dijo, ve y afirma el evangelio a Pablo. Entonces dice, y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Es decir, Pablo va ante los otros apóstoles y les presenta el evangelio que él predica. Ahora dice, pero lo hice en privado, lo hice a aquellos que se lo presenté a aquellos que eran considerados líderes, para asesorarme que no corría yo en vano, ni había corrido en vano. Versículo 3, capítulo 2 dice, pero ni aún Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. ¿Cuál es el punto aquí? Es decir, hermanos, entiendan, si nosotros fuimos a Jerusalén, es decir, como decimos en nuestro lenguaje coloquial, ¿no? Si fui yo a la mera mata, por decirlo así, ¿verdad? Fui donde estaba la mera avena y les presenté el evangelio que predico y me llevé a Tito, quien no es judío, y nadie insistió en que yo lo circuncidara. Entonces, ¿por qué vienen estos aquí a exigir la circuncisión? ¿Sí entienden el punto? Pablo está diciendo, si fui yo a la mera mata, vamos a aplicarlo a nuestro tiempo contemporáneo. Si fui a la mera mata y prediqué un evangelio que dice que el hombre es justificado por medio de la fe solamente, ¿por qué están estos pidiendo el bautizo?
Porque Dios no me mandó a bautizar, dijo Pablo, sino a predicar, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no sea vaciada de su efecto. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Esa es la implicación. Alguien que entendió esto fue Martín Lutero. Martín Lutero fue un hombre que fue usado por Dios para desatar la fuerza del evangelio nuevamente. Lutero trató por todo medio que la iglesia ofrecía apaciguar la pesadumbrez de su alma, que entendía que hay un Dios santo, y Lutero trataba por medio de las cisternas que la iglesia ofrecía, medio de la confesión, por medio de las obras, por medio del ayuno, por medio de la flagelación. Se traspasaba de hambre en ayuno y en vigilias tratando de salvar su alma. Y dice Lutero que ninguna de estas cosas le traía paz, porque él sabía que hay un Dios santo al cual no se puede satisfacer por medio de obras, pero no lo entendía, lo sabía instintivamente porque veía al Dios santo. Hasta que un día Dios le ilumina. Y Lutero, ya siendo un maestro de teología de la iglesia, preparando sus lecciones en el seminario, lee las palabras de Pablo a los romanos, donde Pablo expresamente dice que en el evangelio está el poder de Dios para la salvación. Que Dios justifica al hombre no por lo que hace, Romanos 3. Pero Dios justifica al hombre por medio de la fe en Jesucristo, aparte de las obras. El término que Pablo usa para justificar es una palabra legal en el griego. La palabra dikaiosunne quiere decir declarar a alguien justo. Es un término legal que se usaba para un juez que declara a un hombre que ha sido acusado de un crimen o de muchos crímenes, y el juez dice: yo te declaro justo, como si nunca lo hubieras hecho. Ese es el significado de la palabra que Pablo usa para justificar. Y Pablo dice claramente que esta justificación toma lugar cuando la persona pone toda su fe y confianza en arrepentimiento en el Señor Jesucristo. Por medio de la fe, Dios justifica al hombre. Abraham creyó a Dios y le fue contado a él como justicia. El tiempo se me ha acabado, pero esto es tan necesario. Tenemos denominaciones completas y vastas en el evangelismo que niegan este fundamento. Hermano, si usted no habla en lenguas, usted no es salvo, usted no tiene el Espíritu Santo. Basado en una interpretación errónea del libro de los Hechos, donde las lenguas eran una señal que Dios había bajado, que el Espíritu Santo había descendido, y las lenguas eran lenguajes entendibles, les entendían en sus propios lenguajes natales. Era un milagro. Pero era una manifestación de que el Espíritu había descendido, y esta manifestación viene primero a los creyentes, aquellos que ya habían sido justificados por medio de la fe en Cristo. No es que se convierte en la prueba de la salvación. Porque si esto hubiese sido, Pablo lo hubiese puesto en esta misma carta a los Gálatas, en el capítulo 5, cuando nos dice cuál es el fruto del Espíritu. En ninguno de ellos está el hablar en lenguas que nadie entiende.
El fruto del Espíritu es la paz, la serenidad, el dominio propio, la bondad, ¿verdad? Esas son las cosas que manifiestan que somos de Dios. Vamos a parar aquí y continuaremos la próxima vez, si el Señor lo permite. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. En el nombre de Cristo, ilumínanos, Señor. Amén.